Recordemos, habíamos visto una forma asintótica para la función z de Riemann, en este caso para los n menores o iguales a un x real, es decir, esto sería parecido a tomar las sumas parciales, y nos queda de esta forma. Pero esto es la suma de 1 sobre n a la s. ¿Qué ocurre si ahora tomamos la sumatoria, otra vez n menor o igual a x, pero de n a la alfa, donde alfa puede ser cualquier real mayor o igual a 0? Vamos a ver que eso nos da x a la alfa más 1, alfa más 1, más un o de x a la alfa. Si alfa mayor o igual a 0. ¿Qué significaba o de x a la alfa? Significa que acá hay una función que no crece más rápido que x a la alfa. Parecido a lo que vimos antes, teníamos un término fijo x a la 1 menos s sobre 1 menos s. Luego tenemos la función z evaluada en s. Y después términos que no crecen más rápido que x a la menos s. Acá pasa algo parecido. Tenemos un término de orden alfa más 1 y después términos que no son más grandes que un orden menos que este, x a la alfa. ¿Cómo vamos a demostrar esto? Vamos a usar algo que ya usamos antes, que es la fórmula de suma de Euler, que nosotros ya tenemos una suma con una función f a la n, y eso lo podemos transformar en estas integrales y estos dos términos. Por supuesto, nuestra función en este caso tiene que ver con este n a la alfa que tenemos ahí. F de t es t a la alfa, que por supuesto es derivable en el intervalo que necesitamos, así que podemos usar la fórmula de suma de Euler, que acá la trajimos, y ahora hay que aplicarlo. Como dijimos, esto es la suma para n a la alfa, para n menor o igual a x, y esto va a ser igual a integral desde el i acá sería 1 hasta x de f de t, que ya dijimos que es t a la alfa de t. Seguimos con el siguiente término, otra vez una integral donde abajo arrancamos en 1, arriba tenemos x, esto lo ponemos igual, t menos parte entera de t, y después tenemos f' de t, que es nada más ni nada menos que t de alfa menos 1 por alfa. Pongamos el alfa acá. Todo esto de t. Ahora tenemos este término, f de x, vamos a poner más f de x, parte entera de x menos x, menos, y esto vamos a ponerlo primero así, f de 1, parte entera de 1 menos 1, pero no va a quedar así. Primero, f de x lo podemos reemplazar, ya que es x a la alfa. Y acá también podemos reemplazar. F de 1 es 1 a la alfa, así que no pongamos nada ahí. Pero en el fondo, parte entera de 1 y menos 1, esto es 0. Pero como ya nos ha pasado antes, esto en realidad no es 1, sino que es el famoso 1 por la izquierda. Porque este i es menor al primer n, que el primer n es 1. Es decir, con las integrales no tenemos ningún problema en hacer una integral por derecha o por izquierda, nos va a dar lo mismo. Pero acá ya no. Es decir, que parte entera de este 1 por la izquierda que tenemos es 0. Menos 1 con este menos nos va a dar más 1. Así que vamos a borrar todo esto y poner más 1. Y permítanme, en vez de poner más, poner un menos y cambiar de signo acá. Es lo mismo, no cambia absolutamente nada. Ahora, ¿a qué es igual todo esto?
Empecemos con la primera integral. Integral entre 1 y x de t a la alfa dt. Que eso va a ser, por un lado, x a la alfa más 1 sobre alfa más 1 menos lo mismo evaluado en 1, que es 1 sobre alfa más 1. ¿Qué pasa con esta integral de acá? T menos parte entera de t por el alfa t a la alfa menos 1 dt. Vamos a llevar eso, que lo tenemos acá, ahí arriba. Y lo que vamos a decir es que esto es un o de t al alfa menos 1 en la misma integral. Acá pongamos también el alfa que falta de la integral original. ¿Cuál era la definición de que tengamos esto igual a o de algo? Significaba que lo que tenemos acá, si lo llamamos f de x, en módulo es menor, igual que una m, una constante m positiva, de g de x, por g de x. Si existe esta m, entonces decimos que es o de esa función. En este caso, lo que podemos ver es que esta integral, pongamos el alfa afuera, es más chico que m por t al alfa menos 1. Pongamos el alfa también acá. Y lo único que estamos haciendo es acotando esto. T menos parte entera de t. Recordemos que esto siempre es menor que 1. Si nosotros tenemos, en el peor de los casos, 0,9999, parte entera de esto es 0. Es decir, esto sería 0,9999 menos 0. O si fuera 1,9999 sería menos 1. Y nos queda entonces, perdón, acá dije 0, nos queda 0,999 y acá nos queda otra vez 0,999, nunca llega a 1. Y entonces acotamos por 1 eso. Desaparece esto, aparece un 1 multiplicando y nos queda de esta forma. Entonces, como tenemos esto, por la definición de O, tenemos que toda esta integral es un O de esta otra. Vamos a escribirlo acá, más O de alfa integral 1x t alfa menos 1 dt. ¿Y qué pasa ahora con estos términos que quedaron acá? Vamos a traer estos, los que tienen x. En módulo eso es x menos parte entera de x por x a la alfa. Otra vez, esto es menor o igual a 1, así que esto es menor o igual a x al alfa, así que todo esto es un o de x al alfa. Pongámoslo por las dudas en módulo. Y por supuesto, 1 también es menor o igual a x a la alfa. Lo que estamos diciendo es que vamos a tener dos cosas que son o de x a la alfa, así que todo es un o de x a la alfa. No tenemos nada de ahí que crezca más rápido que x a la alfa. Y lo mismo va a pasar para esta integral. Porque esa integral, si la hacemos, va a quedar un término que es t a la alfa. Esto va a subir una potencia, por supuesto va a quedar x a la alfa, menos 1, pero eso sigue siendo algo que va como x a la alfa, es decir que en el fondo solo nos va a quedar estos dos términos y luego términos que van como x a la alfa, no crecen más rápido que esto. Y eso es lo que queríamos ver, que esto era x a la alfa sobre alfa más 1 más o de x a la alfa. Una observación es que nunca nos preocupamos por los signos que teníamos en estos términos que van como x a la alfa. En el fondo, si da positivo o negativo al final de todas las cuentas que tengamos que hacer, lo único que nos importa es que ya sea con un más o con un menos, esto va a crecer de esa forma, con un x al alfa. E inclusive nosotros tenemos un alfa acá afuera, uno no sabe en principio si puede llegar a depender del alfa el signo que tenga todo esto. Y además no hay que olvidar
que el término con potencia más grande es este que está acá. Es el que lidera el x a la alfa más 1 sobre alfa más 1. Y este término en realidad ya sabemos no juega nada, es como este más 1. Podríamos haberlo sacado, de hecho debía haberlo sacado porque en la fórmula que teníamos al principio no estaba. Así que la fórmula final real es esta, x alfa más 1 sobre alfa más 1 de x a la alfa.